Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Hoy tenemos otro vivo en este segmento que se llama El Semillero del Derecho Sistémico y vamos a charlar el día de hoy con María Julia Costa. Ella es periodista, también es coach y también es facilitadora en constelaciones familiares. María Julia es de Formosa y la conocimos por los seminarios de SAMI. Estuvo ella ahora en el en el seminario, de Capital Federal, así que la vamos a esperar a que se conecte. Así la invitamos para charlar un rato desde su ámbito, a ver cómo está aplicando María Julia la mirada sistémica. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy María Julia nos va a contar desde su ámbito, el periodismo, cómo está aplicando la mirada sistémica, quién es, dónde vivió y cómo está llevando adelante hoy día su profesión. Así que la voy a esperar un ratito. ¿Cómo están todos? Me imagino que contentos con el triunfo de Argentina, que fue bastante sufrido, pero bueno, por suerte pudimos ganar. Así que bueno, estamos, creo que todos, un poco más relajados después de estos dos partidos que nos tocó transitar en el Mundial. Así que bueno, a ver si está María Julia, no la estoy viendo. Vamos a Argentina, a ver si la veo acá, la voy a decir que se conecte. Y bueno, ahora veremos cómo nos va el día sábado. Tenemos otro partido complicado. A ver. ¿Cómo andás, Marisa? ¿Todo bien? Ya la vamos a invitar a Marisa, que hace unas cartas muy lindas, unos oráculos que están diseñados para profesionales del derecho y son muy lindas. Así que ya la vamos a invitar a que lo presente. A ver aquí. Ahí la llamo. A ver, vino. Relajada. Después del partido. Estamos todos relajados. Vamos. A ver. Hola Nati, no te conozco, pero bueno, bienvenida. Ahí está. Mándame una invitación, María Julia, y te acepto. Mándame vos la invitación al vivo. Dale. Te estábamos esperando. Bueno, entonces vamos a entrevistar en el día de hoy a María Julia Costa. Ella vive en la provincia de Formosa y es de profesión, ahí está, es periodista, coach, facilitadora en constelaciones, está licenciada en turismo. ¿Qué más? Es locutora también. Hola, ¿cómo Hola, andás? muy feliz, Ay, me alegro. Feliz primero porque ganamos, porque exacto, ganó Argentina. muy feliz de haciendo ya una fotografía de lo que vi cuando mi nena de 7 años me dijo, mamá, Argentina va a ganar 3-2. Y se Ah, durmió. Y bueno, ya lo declaró, ya lo declaré, me dijo, ya lo manifesté. ah, Y cuando salimos le digo, vamos a dar una vuelta. Y ver la misma emoción en la calle, cada uno con su bandera, con su forma, con su modo de alentar, eso para mí es lo más lindo, porque es como que estamos todos en esa misma sintonía que es tan importante para un país y bueno, es contagioso. es así. Sí, sí, es así. Estábamos hablando justo de eso. Pero bueno, el día de hoy nos convoca el Semillero del Derecho Sistémico para charlar con vos,
desde el lado donde vos ejercés tu profesión, ¿no? Que en principio es de periodista. Sí. Y les venía a contar que vos el día de hoy estás aplicando esta mirada sistémica también, ¿no? Desde dentro de tus posibilidades, ¿no? De cómo podés hacerlo. Pero bueno, primero nos gustaría que nos cuentes, bueno, quién es María Julia, qué se dedica. Yo creo que hoy, después de este camino de autoconocimiento y desarrollo personal, te puedo decir que una palabra que me quedó siempre cuando estudié coaching, una eterna insatisfecha del conocimiento, porque es como que voy buscando, como hablamos siempre también en las constelaciones, pasito a pasito, ir conociéndome, sobre todo, y primero para, para poder ir viendo en qué área yo puedo servir de una manera plena. Y a los 16 años yo hablé con mis padres y les dije, yo me quiero ir a vivir a Brasil. Se quedaron mudos, así como diciendo, ¿de dónde? Y le digo, bueno, yo ya vengo estudiando portugués. Y bueno, sí, me dijeron, bueno, sí, anda, va a durar 2 meses. Me quedé 18 años en Brasil, en Goiânia, en la ciudad de Goiânia. Mm, Goiânia queda a 200 kilómetros de Brasilia, mm, en el estado de Goiás, y bueno, allí estudié mi primer formación académica, que fue licenciatura en turismo, y, y bueno, me fui quedando, o sea, era primero para ir a estudiar y me fue gustando mucho, me identifiqué mucho con lo desconocido, porque yo siempre digo que yo salía hacia la calle y parecía que yo era turista, si bien yo ya vivía ahí, pero me gustaba eso. Y bueno, te hablo del 2001 más o menos, cuando yo terminé el colegio, me fui a Brasil. Y como te conté, cuando yo entré a trabajar a un banco, que fue uno de los primeros trabajos que yo tuve, eh, me acuerdo, me acuerdo que yo no sabía, me dieron una remera, me dieron un pantalón y bueno, me fui a trabajar y me dijeron, tenés que hacer esto y esto y esto y esto. Y me iba a las empresas y obviamente nadie me atendía, nadie me recibía. Y entonces dije, bueno, algo pasa, tengo que hacer algo. Y ahí me empezó a interesar todo lo que tenía que ver con la imagen personal. mm, Y busqué en ese momento una asesoría de imagen. No había en esa ciudad donde yo trabajaba, entonces me fui a estudiar asesoría de imagen a San Pablo y volví a Goiânia y bueno, hice algunos cambios de imagen. mm, Eh, ¿Y por qué te cuento esto? Porque yo creo que de lo exterior viene la búsqueda interior. Eh, Al no sentirme segura en ese momento, creo que yo tenía 22 años más o menos, fui buscando cómo desarrollar mi imagen, cómo posicionarme mejor. Y fue muy bueno porque yo empecé a sentirme segura, más allá de que no fue un cambio radical así, bueno, sí, me corté el pelo y todo eso, sí. pero con las personas yo me sentía mejor, porque yo era extranjera, el extranjero es extranjero siempre. Eh, y bueno, y fue como me fui sintiendo mejor y ahí fue cuando yo empecé a estudiar algo que, bueno, ahora se conoce más, que se llama enneagrama, que son los Mm, 9 eneatipos. Descubrí mi perfil y después me llevó a estudiar todo lo que tiene que ver con coaching, que en ese momento allá, por ejemplo, en ese momento allá se trabajaba mucho el coaching ejecutivo. mm, Y bueno, y fui haciendo algunos trabajos. Y de repente yo le cuento a una persona porque me dijo, cambiaste mucho, me dijo, sí, estudié esto, ¿no me quería ayudar? Sí, claro, por supuesto, me va a servir. Bueno, me fui a su casa. Y diferente de lo que se estudia, yo enfocaba más en algo que a mí me hizo bien, que fue en que la persona se sienta bien, o sea, encontrar la ropa, el color, más allá de la técnica, del color y todo esto, que ella se sienta bien. Bueno, y en esa búsqueda yo conozco una psicóloga muy conocida en Brasil, Mirela, que la admiro un montón, está en las redes sociales también, y ella me invita, o sea, me pide que yo haga una asesoría de imagen con ella, y yo veo en su casa sí la cantidad de libros, le digo, ¿qué es esto, Mirela? Y bueno, me cuenta ella de Bert Hellinger. Y cuando ella me cuenta de Bert Hellinger, yo me quedé así como, wow, esto es nuevo, digamos. Y me quedó eso. Y después ella fue mi psicóloga mucho, o sea, mucho tiempo, no sé, ponerle mm, 2 años.
Y fue un momento muy importante para mí porque yo estaba haciendo transición de carrera, o sea, yo había dejado de trabajar en el banco, me dediqué exclusivamente de manera autónoma, digamos, a Bien. trabajar como asesora de imagen, que era una profesión nueva, y eso me gusta a mí, me gusta la innovación. Eso es algo que yo me fui reconociendo. Que quizás en ese momento me costó mucho reconocerlo, de esto de las creencias, ¿no? Mm. O quizás nosotros podemos decir de las lealtades, tenés Mm. que tener un trabajo fijo para esto y lo otro, Mm. bueno. Entonces yo empecé a trabajar como asesora de imagen y haciendo esa asesoría, porque eso se llamaba de asesoría o consultoría sobre la mirada sistémica. Y ahí fue que yo empecé a frecuentar un espacio en la Universidad Católica de Goiás, un auditorio de más o menos 500 personas, una vez al Mm. mes, dos médicos, una pareja de médicos, que también están en las redes sociales. Ellos son uno de los primeros que impulsaron a Bert Hellinger en Brasil y en Goiás, en Mm. esos estados. Eh, y bueno, yo me iba y miraba las constelaciones y para mí era algo, o sea, era extraordinario saber cómo las personas, eh, y eso es muy hellingeriano. ¿Alguien quiere constelar? Si no levantás la mano, no querés. Así, ¿viste? Bien, Claro. al estilo Hellinger. Y yo me quedaba así mirando y después fui entendiendo eso. Y lo único que ellos pedían era 1 kilo de alimento. Entonces vos llegabas al evento, ponías tu kilo de alimento y ellos Mm. decían, esto será donado a la escuela tal o al hospital tal. Bueno, y ¿quiénes tenían prioridad? Los pacientes de ellos del hospital público. Mira. Entonces, ellos preguntaban, ¿algún paciente con dolor crónico? No hay, bueno, abrimos la comunidad. Y ahí abrían la comunidad y llamaban a participar. Nunca me llamaron, nunca fui elegida, pero de esos talleres yo lo que me acuerdo era que yo decía, las personas que hacen esto son fantásticas, decía yo, porque lo veía con tanta amorosidad. Bueno, y ahí fue algo que me quedó impactado desde ese momento. Fue pasando el tiempo, fui conociendo otras consteladoras, fui participando de talleres, porque a veces te dicen, o sea, como yo tenía mucha afinidad, me llamaba y me decía, ¿querés venir hoy a participar, para colaborar con fulano? Me gana, sí, sí, bueno, y empecé a participar de muchos talleres, pero jamás me imaginé estudiando constelaciones, porque era algo que, o sea, no, o sea, era, como mi admiración, o sea, bueno, y cuando fue pasando el tiempo, cuando yo vuelvo a, a Argentina, bueno, siempre me preguntan por qué volví a Argentina, porque Mm. casi me robaron, Sí. me asusté mucho y dije, bueno, ya creo que ya es una señal o cumplí un ciclo, digamos, y en todo eso que yo te conté, empecé a grabar un canal de YouTube Mm. en donde yo hablaba sobre cómo vestirse bien sin gastar mucho, que es mi lema hasta hoy. Yo te voy Mm. a decir muchos tips que vas a estar, eh, por lo menos te vas a sentir bien con pequeños cambios, porque a veces se relaciona mucho con estar en la moda, tiene que ver con gastar mucho dinero y a veces no, tiene más que ver con la limpieza, con la organización, con otras cosas, la buena imagen. Entonces, yo empiezo a grabar un canal de YouTube y la verdad que me sorprendía porque la gente era muy amable, cosa que no sucede en las redes sociales, pero de repente empezaron a ver como unos hates de vos grabás cosas para las más jóvenes y yo empecé como a orientar más para las mujeres. Hoy tengo 42 años, o sea, mayor en ese momento, y bueno, y ahí como que gustó mucho, encontré como un nicho. Y empecé a trabajar con eso, con grabar videos siempre. Obviamente, después yo me iba, por ejemplo, a un shopping a ayudar a alguien y la gente me veía, me conocía y yo, wow, esto funciona. Y ahí empecé a apasionarme más por la comunicación porque cuando llegué a Brasil, yo quise estudiar periodismo y me dijeron, você não vai falar portugués. Y yo creí. Claro, claro. Entonces no me animé a anotarme en comunicación y bueno, quedó como pendiente eso. Y cuando volví a Argentina, me fui a Córdoba y estudié locución y periodismo. eh, con mi bebé en la panza. En el Mm. 2018 nació Chloe, después en el 2000 vino la pandemia, Mm. fue muy difícil estudiar con la bebé online,
porque por lo menos yo me iba a a la facultad y una profesora o alguien, una compañera la tenía la bebé y igual y así se fue dando todo. Pero yo creo que todo ese proceso yo lo pude hacer porque yo tenía la mirada sistémica ya. Yo venía muy ansiosa porque era cambio de provincia, o sea, cambio de país, cambio de provincia, volver a pedir ayuda de la familia, porque cuando uno vuelve así a un lugar nuevo, o sea, era todo muy nuevo. Pero yo siempre pensaba en esto, todo tiene que ser y todo es por algo. Siempre yo leyendo algún libro, otro. Y bueno, y en ese proceso yo busco una consteladora en Córdoba y me acuerdo que pasaron varias cosas, así como que no contactaba el teléfono, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, la voy a llamar, me olvido, o la llamo y no me atiende, Sí, sí, sí. o el precio, no, no sé, cosas así. Dije, ¿por qué no busco yo para estudiar eso? Así como que algo que me vino, ¿viste? Mm. Ponele que fue en el 2019, eso sí, 2020. Y bueno, y pasó. Seguí yo para terminar la facultad y cuando vengo a Formosa me encuentro que habían talleres de constelaciones familiares y dije, no, no puede ser, esto me sigue. Y bueno, y ahí fue que yo me fui a un grupo que fue donde estudié después con Adriana y Fernando Calarco de constelaciones y desarrollo. Eh, y bueno, y como todo, o sea, tenía que ser así. No, no, no empecé en ese grupo, empecé en otro grupo un año después. Y aquí estamos. Y bueno, de todo esto que nos contás, ¿no? Primero, ¿qué pensás que marcó en vos esa emigración que has tenido a Brasil? Cuando yo me puse a pensar, porque me preguntaban, ¿por qué vos veio morar aquí? Siempre Mm. me decían. Y yo les Sí. decía, porque me gusta el país, me gusta la música, la comida no me gustaba, fue algo que me tuve que aprender. Ahora amo todo lo que trato de cocinar, le pongo un toque de Brasil. Y después de mucho tiempo, que fue una de las primeras constelaciones que yo hice, de decir, porque siempre relacionaban también con que yo tenía algún problema con mis padres. Y Mm. decía, pero ¿por qué la gente relaciona sin nada que ver? O sea, y bueno, ahí yo pude ver y conocer un lado que quizás en la familia se hablaba, pero yo no lo recuerdo tanto así. Pero que sí, mis abuelos son paraguayos y Mm. vinieron en una inmigración por cuestiones inclusive de seguridad, porque mi abuelo estuvo en la guerra, de la guerra del Chaco, y en Mm. ese momento era Colorado contra liberales, creo que era, entonces él vino, pero después yo me enteré que él en realidad vino a Formosa, hizo como un stop acá con mi abuela que vino en un barco, y después cuando se instaló mi abuela le dijo, bueno, ahora vamos a Buenos Aires. No, le dijo mi abuela, yo me quedo acá, porque él se había ido a Buenos Aires, era un abogado muy, muy brillante, cuentan Mm. todos, me Mm. conocen, sí, me hablan de mi abuelo. Y bueno, vinieron a Formosa, y así yo fui investigando, investigando un poquito de cómo uno, o sea, uno no viene de las nada, las cosas que van sucediendo tienen un origen. Y yo le digo, o digo, ¿todos tienen que saber eso? No, yo lo quería saber y la información vino cuando yo busqué y me dio mucha paz, porque inclusive hasta dejaron de preguntarme por qué yo Mm. vivía, ¿entendés? O sea, es como que todo, porque es como que la pregunta viene de algo que uno también está dando vuelta, ¿viste? Y eso es lo fenomenológico que a veces yo, comunicadora, ni sé cómo ponerlo en palabras. Por eso yo digo que a veces hablar de las constelaciones es una manera muy... eh, hay que tener mucho cuidado para que no pase lo que suele pasar en los medios, es como que minimizar, al querer reducir o resumir o explicar de una manera sencilla, uno reduce lo que se hace en sí en el trabajo, que es un reconocimiento de los orígenes, de dónde venimos, de qué orden ocupamos, o si estamos ordenados o no. Y bueno, y fue eso, fue como un encuentro otra vez con esa parte mía de, de mi origen. Bien, bien.
¿Y cómo convive hoy día esa mujer periodista con el mundo de las constelaciones? Y mira, eh, nosotros cuando constelamos, cuando participamos en la constelación o cuando estudiamos, necesitamos de la palabra. Mm, Más que de la palabra, necesitamos de la escucha. sí, Y cada vez más, y una de una de las metas que yo me puse es escuchar más, porque me gusta hablar, me gusta opinar, me gusta como comunicar, inclusive ayudar. Pero a veces es lo que yo te digo, capaz que vamos a ayudar más si escuchamos más que si hablamos. Pero también algo que a mí me ayudó mucho en esto que yo te decía de la imagen es a saber dónde decir no, hasta acá. Y ponerme ponerme yo en mi lugar mm, de basta, o sea, poder ocupar mi lugar de adulta si se quiere, ¿no? claro. Entonces, conviven súper bien y me parece que, que lo que a mí me dio el estudio en comunicación es esto de hacer preguntas que incomodan, hacer preguntas que van quizás ahí a ese lugar donde quizás todavía no pudimos mirar. Y a veces una pregunta es un buen disparador para que la persona diga, ah, mira, eso yo no me había dado cuenta. Bien, bien. ¿Y sentís que hoy día encontraste finalmente tu lugar en el mundo después de tanto haber buscado? Yo creo que eso se va a ir dando de muchas maneras, pero, pero siento que más que yo ayudar, siento que yo estoy preparándome cada vez más para que cuando llegue la ayuda yo esté disponible. ¿No es Preparada. cierto? Eh, yo estoy haciendo la etapa final de mi proceso de certificación y en todo este proceso que cuando uno, cuento por ahí, dicen, bueno, pero uno estudia psicología, son 5 años, yo vengo estudiando constelaciones hace más de 3 años, no comparo una cosa con la otra, Mm, pero es algo que uno va un mes, 2 meses y no, uno tiene que estar muchas horas en talleres, muchas horas en, ¿cómo se dice?, en sesiones, en talleres de otros colegas, mm, porque también a nosotros nos piden mucho eso. No hay constelación buena o mala. mm. Entonces yo hoy digo, eh, cuando me preguntaron qué me gustaría hacer, me gustaría siempre con la mirada sistémica colaborar. Sí. Entonces, ¿qué trato yo a través de, si tengo que hacer una entrevista, no Mm, dejo de preguntarle a quien sea cómo te sentís? mm, Y cuando termino y yo corto la cámara, me dicen, nunca me preguntaron eso. O mm. me dicen, me sentí muy bien con tu pregunta, porque hay preguntas que son muy invasivas y que a la audiencia, o sea, no le aporta nada. Entonces yo busco eso, de traer algo de la mirada sistémica al trabajo que yo hago y quizás ni se nota, pero yo sé que estoy por ese lado. No voy a preguntar algo que quizá a la persona la va a dejar incómoda o le va a provocar algo que no, no sé, ¿viste? Entonces creo que es por ahí. Bien. ¿Y cómo aplicás hoy día esa mirada sistémica en tu profesión? Desde donde, no sé si trabajás en radio, si trabajás en medios o en alguna revista. En varios lugares, digamos, pero en varias plataformas. Pero, por Bien. ejemplo, en una colaboración que yo hago para un club de fútbol acá de la provincia de Formosa, que el año pasado tuvimos ahora el 9 de julio cumplimos 51 años. Es una experiencia muy linda porque es un trabajo social en donde trabajamos con chicos de todas las edades y Sí. a mí me tocó hacer la reunión cuando asume el presidente, asume el club. eh, Éramos desconocidos, digamos, para la comunidad, entonces lo primero que yo hice fue, bueno, yo voy a hablar con los padres y las madres de los chicos de infantiles. Sí. Y en un primer momento era como que estaban así desconfiados. Yo le dije, bueno, yo lo que les quiero decir es que todos están incluidos, no hay nadie que juegue bien, que juegue mal, todos pueden venir. Nosotros empezamos a adoptar, por ejemplo, hay chicos que tienen diversas necesidades especiales y todos juegan al fútbol, chicos, chicas, y bueno, un equipo, por ejemplo, que en ese momento eran 60 70 chicos, hoy son más de 250.
y algunos quieren jugar como Messi, otros quieren jugar como Paredes y otros quieren Mm, jugar como... Y así, bueno, y yo creo que una de las características también importantes que yo destaco es que cuando las personas con las cuales uno trabaja entienden la mirada que uno tiene y te dan el espacio para poder aportar, también es importante. Porque yo siempre les digo, constelaciones, bueno, hace de cuenta que vos tenés tu, o sea, ¿qué significa constelaciones para mí? Tu papá y tu mamá atrás. Y eso nadie te puede negar. Entonces, mm, desde ese lugar vos posicionate. Ahora a los chicos les digo, ¿y tu papá vino? No, bueno, pero tu papá y tu mamá siempre están con vos, así que andá y patea, ponele un mm. mensajito que yo le doy así sencillo, o miran hacia la tribuna, ay, cómo me encanta cuando yo veo que miran así y su papá o su mamá o su abuela o su tía o quien sea está ahí mirando y cómo eso impacta en la vida de ellos. Y bueno, cosas así, o cuando escribo un mensaje, por ejemplo, para las redes sociales, siempre yo pongo algo del todos, del juntos, del unidos, de palabras que son inclusivas. Y bueno, parece que es todo muy sencillo, ¿no? Pero que inclusive para los padres también nosotros reforzamos mucho el tema de que ellos se sientan parte, porque una cosa es ser el papá del jugador, pero ¿en qué rol queda el profesor? Entonces el profesor decirle, bueno, vos dentro de la cancha y el papá ya en la tribuna, bueno, Claro. ordenar en esas cosas también, que parecen súper sencillas, pero que acomoda todo, digamos, Sí, y sí. queda todo más ordenado. Y otra cosa también es los límites. El club tenía el año pasado 50 años y bueno, gracias al apoyo del gobierno recibimos todo un estadio hermoso con tribuna, todo cerrado, Mm. equipado, muy bonito y eso necesita cuidado, entonces también nosotros fomentamos mucho esto de ahora en nuestra casa necesitamos un orden, cómo se entra, cómo se sale, cómo se dejan las instalaciones, porque antes era un terreno descampado así, entonces esa evolución y ese crecimiento también requiere que uno vaya acompañando a ellos en ese cuidado. Así que son pequeños detalles, ¿viste? Que van haciendo la diferencia. O sea que vos crees, como creo yo también, que el periodismo puede llegar a cambiar con esta mirada sistémica. Y yo digo que es esencial, porque cuando yo escribo un mensaje para un grupo en donde hay 250 o 300 familias y digo, Mm, por favor, atención, lean abajo con cuidado, es información importante para sus hijos. claro, O claro. sea, yo no digo mañana partido, tal cosa, no. Yo voy como antes, hago todo un prefacio y le digo, acompañen a sus hijos, por favor, jueguen o no, Tal cual. porque jugamos adentro y afuera, con la camiseta siempre puesta. O sea, en esos mensajes yo les digo, no me voy solamente a mirar el partido cuando está jugando mi Cuando hijo, gana, voy a claro. mirar cuando juega el club. Entonces ahí yo voy trabajando eso y también a los chicos que yo no me meto mucho, pero estoy queriendo hacer como un experimento, Mm, estar un poco más presente con ellos, sacando sin desordenarme como mamá, ¿viste? Porque yo a veces veo a los chicos ya como que son mis hijos y digo, no, 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 son chicos que necesitan un acompañamiento, pero tienen su mamá. Entonces, a ver tu mamá, ¿qué dice tu mamá? Le digo así, como que mm, me gusta mucho, ¿viste? O para sacarle fotos le pido permiso, o para hacer un video, porque viste que a veces pasa mucho esto de que no, están ahí, vamos a filmarle. No, 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 yo tengo mucho claro. cuidado cuando independiente de que pase algo, ¿no? Porque Sí, a sí, veces, sí, sí. no, no, pero no pasa nada, no importa, pero es un No, chico. son menores, no dejan de ser menores y un tema de responsabilidad también. Exacto. Bueno, y entonces lo que te decía es que yo trato mucho de que ellos entiendan de que la responsabilidad que tienen en la escuela también, porque Mm, a veces la escuela, hay un colegio que queda ahí enfrente y sí, dice la directora que ellos van con su ropa todo y abajo la camiseta de Visa. Visa sí, sí, sí. y bueno, pedirles a ellos eso, que cumplan con la escuela. eh, y así hay como proyectos que se van a ir dando a medida que se puedan ir poniendo en práctica de acompañamiento, pero siempre con esto de tratar de buscar un equilibrio, Bien, porque eso bien. también es algo que yo por ahí hablo con el presidente de que, eh, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, un evento para ahora 9 de julio.
¿Y qué le vamos a pedir? Y bueno, vamos a pedir a los chicos que vengan, por ejemplo, a jugar un partidito. Entonces ellos vienen, después nos sacamos fotos y así. Entonces es como que ellos van a ir creciendo con ese aporte de que, bueno, nosotros vamos, jugamos, competimos, compartimos, no es solamente ir y ganar. Claro, claro. Eh, y algo que veo que se hablaba mucho antes de que yo conozca así en profundidad el tema del fútbol, era que los villeros le decían, eran muy agresivos y bueno, desde que estamos trabajando, sobre todo también con, como te digo, con el presidente a la cabeza, no hay peleas, o sea, no hay peleas, no hay peleas ni de afuera, ni afuera para adentro, ni de adentro para afuera, o sea, eso es, para el fútbol es muchísimo. Entonces, si bien la mirada sistémica no está 100% metida con algunas pequeñas Acciones. acciones o aportes, ya fluye. Eso para mí es fantástico. Y porque es importante el acompañamiento que ustedes están haciendo ahí desde el compañerismo, ¿no? Del cuidarse, del que no todo es ganar, esto también de marcar los límites a los padres, de los padres como vos decís, en la tribuna y los hijos que jueguen tranquilos y no meterles esa presión que se ve muchas veces. Hay hubo una oportunidad ahora hace poco cuando empezaron los torneos que yo le pregunto a Pablo, que eh, el presidente, mi pareja también, y yo le Mm, digo, bueno, yo te pido permiso para hacer algo, vos soy presidente, y le digo, vos, bota la cabeza ahí, pero yo quiero poner un mensaje que por favor los padres se contengan, tengan amorosidad, cariño, claro, respeto por los otros. Bueno, entonces puse, y vos sabés que todo el mundo puso el dedito así, claro. entonces ir fomentando eso, o por ejemplo, solemos hacer, por ejemplo, mate cocido, chocolate, algo, y obviamente los chicos de los otros equipos le quieren ganar por toda vida, pero también quieren tomar chocolate. Entonces nosotros Obviamente. no, Es para todos. es para todos, porque a Claro, veces sucede que vamos a otros clubes y no, el chocolate es para los de acá. claro. Bueno, no importa cómo hacen allá. Y hay algo que yo destaco, que los chicos a mí no me ven mucho, pero saben por ahí que yo ando con la cámara, eh, Prezi me dicen. Y yo llego así, por ejemplo, con un termo o con un algo y dame el vaso, dame el pan. Ellos mismos ya entendieron Claro, que ellos se tienen que repartir el pan. Y yo le digo a Pablo, ni te preocupes, ellos ya entendieron. claro. O sea, una vez, dos veces, bueno, y todo eso yo lo veo súper positivo, porque Sí, van a ir creciendo, los otros más chiquitos van viendo ese trabajo y eso se puede ir trabajando a largo plazo. claro Y que lo sí. mismo me imagino que es un grande deseo que yo tengo, que me encantaría poder hacerlo, es poder trabajar esto en la escuela. Mm. Porque, a ver, cuántas historias tenemos en la Mm, escuela que se pueden acompañar a los jóvenes y mm. y también a los docentes, también a los padres, Familia. con pequeños aportes desde la mirada sistémica. Sí, sí. Te iba a preguntar de eso, si tenías algún plan a futuro respecto de los medios, de hacer algo. Bueno, te voy a contar algo, que acá yo estaba leyendo una partecita acá del libro de Sami, Ah, que él dice algo muy interesante que me gustó mucho, eh, que él dice que él estuvo muchos años, eh, dice que mucho tiempo él estuvo estudiando hasta ser juez, que primero era juez sustituto mm. y que después recién él pudo Como ser como titular, como ser sí. como titular y Sí. poder realmente, bueno, poder llevar así de lleno las constelaciones. Y uno a veces se siente como que, o sea, yo a veces me siento como que bueno, falta un poquito más, falta un poquito más. Pero ¿qué me gustaría a mí? Como yo te dije, poder tener alguna plataforma o algún Mm, medio, que probablemente puede ser Instagram o YouTube, para poder escuchar historias y compartir con la persona que desee conectarse, compartir no me gusta la palabra consejo porque no damos mm, consejo, alguna experiencia o algo sobre la mirada sistémica. ¿Por qué? Porque cuando estamos, por ejemplo, en la fila, no sé, al lado de una persona, un paciente en el hospital o algo, y uno, ¿cómo le va? Necesita, las personas te cuentan rápido sus cosas, pero sí. a veces queda mucho todo en la cabeza, queda mucho en la opinión o en un juicio. Y hay algo que yo anoté acá, que las personas dicen, las constelaciones solucionan tus problemas.
y no, o sea, entonces no es que nosotros solucionamos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Compartir a través de las redes sociales eh, algo que tiene que ver con la posibilidad de darle el espacio para que las personas se conecten con el sentir, porque es algo que nos cuesta muchísimo. Sí. Desde que nos levantamos tenemos la alarma que suena, los relojes de la casa, la tele prendida, el celular sin parar o alguna música. Entonces el silencio eh, Y conectarnos con el silencio nos cuesta mucho, nos sí. cuesta mucho. Estamos haciendo muchas Todo cosas a la vez. y todo el sistema hace que no podamos. Entonces, que la persona tenga ese tiempo de decir, bueno, envío un mensaje o me conecto un ratito acá con Maju, y esa es una idea que tengo, que te digo la verdad, este vivo me viene muy bien porque es como un Mm. puntapié, digamos, para poder animarme a volver a hacer esto que me gusta mucho. Y, y algo de compartir también, de que no, algo que yo decía siempre, esto está bien, esto está mal, y sobre todo con el tema de la imagen, que a mí lo que me trajo eso de, a raíz de buscar, eh, quizás buscamos en un momento la estética o la belleza, pero cuando vos realmente entendés que la tenés a mamá y que la tenés a la abuela y a la bisabuela y a un montón de mujeres atrás, vos te sostenés en tu imagen y en tu feminilidad, sí, sin Mm. problema. Y el resto viene, bueno, te haces un maquillaje, un peinado, todo, y lo que te haga te va a gustar. Pero si vos no tenés eso integrado, ¿no es cierto? No te haces ese espacio, y todo tiene que ver con lo sistémico, ¿viste? Es algo difícil de no trabajar. Bueno, bueno, hermoso eso que decís y bueno, esperemos que lo lleves a cabo. Y quizás lo último, si querés dejar algún mensaje a la audiencia. Eh, yo aprendí algo, yo anoté acá que qué o cómo aprendimos sobre nosotros. Mm. Y un mensaje que a mí me gustaría dejar es que nadie mejor que nosotros para poder conocernos. Porque a veces nos quedamos mucho con lo que nos dijeron, con algún juicio que vino de esa persona, de cómo ella cree que son las cosas, ¿eh? Eh, o con algún trauma, que también es Mm. eso, queda marcado y que también se puede mirar en una constelación, y a través de esas experiencias nosotros nos relacionamos o actuamos. Entonces yo lo que invito es a esto, a algo que la IA, No ahora puedo. inclusive crearon robots con emociones, o sea, a ver, está bien, no hay problema, van a crear, pero el sentir nuestro, eso es lo que tenemos que validar. Y ahí viene el proyecto Esencia, pero Mm. esencia desde, desde nuestra esencia. ¿Qué es eso? De animarse a sentir, animarse a conectar con ese silencio, porque cuando uno piensa en cómo uno es constelador, no hay una forma, o sea, es un proceso. Por más que yo estudie todo, quiera rendir rápido, quiera certificarme, no, hay un proceso para escribir una autobiografía, para mirar algunas cosas, porque así como uno se conecta con esto, eh, también hay otras personas que se conectan con uno que también tienen un efecto. No es que no pasa nada, digamos. Entonces esa responsabilidad y esa ética también tenemos que tener. Entonces decir eso nada más que hay que tener como, yo anoté acá algo que dice habituarnos al sentir, tener esa paciencia o ese tiempo para poder realmente conectarnos con eso que, y con ese silencio, con ese llamado que nos llegó, con ese te quiero que vos querías que te digan y Mm. no te dijeron, o conectarse con esa persona que realmente te muestra, que te acompaña, y, y bueno, eso. Bueno, hermoso. Bueno, muchas gracias y bueno, la verdad que fue un placer haber charlado con vos y bueno, desde esta mirada que nos viniste a traer hoy, desde el lugar donde estás. Así que bueno, sigamos expandiendo desde cada rinconcito, desde cada lugar que estamos, esta mirada sistémica tan hermosa que nos dejó Bergelinga. Así que Bueno, bueno, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a vos, a la red sistémica también, por también permitirme ahora hace poco estar en Buenos Aires en el Congreso
maravilloso de Derecho Sistémico con Sami y muy agradecida y bueno, gracias. Sí. Ah, me olvidé de preguntarte eso, cómo fue que viniste a este seminario de Buenos Aires? Yo empecé a hacer un doctorado en ciencias sociales y, y una de las áreas que yo quería mirar, investigar, el tema de las constelaciones, Ujú. eh, que lo estoy encaminando por otro lado a los vínculos con adolescentes Bien. y el bullying, cómo Sí, eso se sí, manifiesta en el colegio. sí, Y bueno, y yo me conecto con Sandra porque hace un año o 2 años atrás yo había participado en un taller con Julia sí. y me encantó, entonces yo le llamé y ella me dijo, Maju, vos tenés que venir al taller, va a venir Sami. Y yo a Sami lo había escuchado de Sami cuando yo vivía en Brasil y cuando lo vi a Bert Hellinger, que habían contado que el derecho sistémico ya se trabajaba en el juzgado. Y yo dije, no puedo creer, o sea, era como que todo muy así. Y bueno, y me fui a Buenos Aires, me encantó, muy organizado, todos los ponentes maravilloso. Conocí muchas personas con las cuales sigo hablando. Bueno, nosotras también nos conocimos. Y después pasó algo fantástico que yo tuve la oportunidad de constelar y Sí. me quedé pensando en una persona que estuvo en la constelación y al otro día me voy a la boca y estaba ella y yo la miraba así, yo decía, no, no puede ser, que yo me quería saber quién era, ella no sabía su nombre y Sí. yo me voy y la abrazo, si ella me abraza y yo le digo, yo quería saber tu nombre y me quedé pensando en vos, me dijo y yo, no, esto es, te juro. Y bueno, eso es lo maravilloso de esto, de realmente la red y yo entendí muy bien que el objetivo que ustedes tienen es trabajar en conjunto, así que lo vienen haciendo de manera muy, muy hermosa y cuenten conmigo también para lo que yo pueda colaborar y te agradezco por el Bueno. espacio y por este intercambio. Bueno, muchísimas gracias y bueno, sí, seguimos trabajando cada uno desde su lado y también contás con nosotros para lo que necesites difundir. Así que Bueno, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. gracias. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Te dejo un mensajito también Marisa, te puso gracias por compartir tu experiencia. Te había puesto hoy que le gustó mucho tu Muchas historia gracias. con los jóvenes. Así que bueno, muchísimas gracias, Chao, María chao. Julia. Adiós, hasta luego. Gracias a todos los que se conectaron y a los que luego lo van a ver. Adiós.